Bueno, vamos a tratar entonces de darle lugar a la última ponencia que comparto con mis colegas y amigos que voy a presentar. Nuestra ponencia se intitula Del sueño íntimo al soñar grupal. Este trabajo lo hicimos con Pablo Castaño, de Brasil, Solange Aparecido Emilio, de Brasil también, Sonia Jacosa, de Uruguay, y la que habla, de Uruguay también. Y van a comentar nuestro trabajo Miren Isaurrieta, de México, y Eduardo Smalinsky, de Argentina. Los voy a presentar brevemente. Pablo Castaño es profesor de Psicología Clínica en la Universidad de Sao Paulo, es coordinador del área internacional y universitario Grupos y Vínculos Intersubjetivos que tiene su sede en la Universidad Lumière Lyon 2, Francia. Es miembro de NESME, que es la asociación prima de OPCV, de Núcleo de Estudio de Salud Mental y Psicoanálisis de las Configuraciones Vinculares, y es miembro también de la IAGP. Solange es presidente hasta ahora de NESME también, y es docente y supervisora en el curso de Psicología de la Universidad Católica de Sao Paulo. Es psicóloga y supervisora clínica a nivel de individuos, grupos, parejas y familias. Sonia es psicóloga clínica egresada de la UDELAR, psicoterapeuta individual y de grupo, integra el equipo técnico del Servicio de Toxicología de la Dirección Nacional de la Sanidad Social, ha trabajado en salud perinatal y en tabaquismo e integra la comisión directiva de OPCV y la Sociedad Uruguaya de Tabacología. Es socia y docente de APIA y también socia de NESME. La que les habla es egresada de la Universidad Lyon 2 de Francia, es psicóloga clínica vincular, especializada en protolenguaje y en psicoanálisis grupal. Miembro de OPCV, docente de OPCV y miembro de NESME. Los comentadores van a ser Eduardo Smalinsky, psicólogo, coordinador de dispositivos institucionales de la Milenio de Buenos Aires, ex docente de la UBA y UNLP, investigador sobre los fenómenos transicionales. Sobre esos temas tiene varios trabajos, un libro que se llama Devenir Jugando y coautor de varios trabajos. Winnicott para principiantes, diversidad de lo grupal en el hospital público, descubriendo Winnicott o brincar, en portugués, descubriendo Winnicott y el jugar, la emergencia en el hospital y aportes de Donald Winnicott a la clínica actual. Miren es psicóloga de México, coordinadora del Departamento de Psicología en la Universidad de las Américas, coordinadora de AMPAL, vicepresidenta de FLAPAL, fundadora del grupo Desafío, que es una ONG que brinda apoyo psicológico y educativo a personas con cáncer, especialmente de mama, que lleva ya 24 años en actividad. Bueno, les cedo la palabra a mis colegas. Creo que Pablo... Así que muchísimas gracias por la oportunidad, la invitación. Yo soy brasileño, voy a hablar en portuñol, yo hago el esfuerzo y un poco después tengo 2 diapositivas en portugués y después vamos a tener diapositivas en español, será un poco más fácil. Y bueno, como Jacqueline lo ha dicho, yo soy profesor a la Universidad de San Pablo, donde soy responsable por un grupo de investigación que se llama Clínica de Grupos e Instituciones Abordaje Psicoanalítica. Cuando empezó la pandemia, comprendimos que había un riesgo de un potencial traumático muy grande y que pensábamos con GNKS quizás que sería interesante e importante de tener grupos con objetos mediadores para confrontar esta situación que podría nos ayudar
Bueno, lo decía que nuestro grupo de investigación se tomó como tarea urgente de identificar, desarrollar, difundir y utilizar grupos con mediaciones en línea y que identificamos el dispositivo desarrollado por Gordon Lawrence, el Social Dreaming, desarrollado en Inglaterra, en Tavistock, en los años 80, como un dispositivo con grande potencial, en este caso, para ser realizado en línea. Tuvimos algunas sesiones con una colega brasileña que conocía más el dispositivo, pero luego empezamos a nos apropiar de este dispositivo con nuestras propias referencias teóricas y lo cambiar un poco. Y tuvimos una experiencia importante entre octubre de 2020 hasta diciembre de 2022, cuando hicimos estas sesiones de grupo con sueños en línea de modo abierto para todos los interesados todas las semanas. Teníamos personas en un percurso de formación, teníamos colegas interesados y curiosos, como, bueno, fue como empezamos a trabajar con esto con Jacqueline y Sonia, y teníamos gente de la comunidad, de la población general que venía en este momento para compartir sueños y refletir sobre lo que se pasaba con nosotros todos. Después tuvimos otros dispositivos, por ejemplo, hoy tenemos dispositivos con adolescentes en conflicto con la ley, que están en internatos, tenemos con personas grávidas, bueno, embarazadas, discúlpame. Solange va a presentar una otra experiencia también, porque creo que sigue siendo importante pensar estos dispositivos en este momento, mismo si no hablamos muchas veces directamente de la pandemia, pero que tenemos una herencia con la cual tenemos que trabajar también de toda esta experiencia. Bueno, cuando lo digo que hicimos una apropiación del dispositivo con nuestro referencial teórico, lo que quiero decir, ¿sí? Bueno, claro que lo desarrollamos todavía, pero está cambiado la diapositiva ahora. Gracias. Pero desde un momento muy rápido, para mí fue muy natural de pensar este dispositivo con algunas ideas que tenía ya organizadas, que se organizan un poco sobre tres elementos principales. Yo diría la contribución de la escuela francesa, pero también la centralidad de la tarea para Pichon Rivière en Latinoamérica, y una importancia de mantener el diálogo no solamente con las personas que trabajan con grupos psicoanalíticos, sino con los psicanalistas de la cura, sobre todo los que tienen una mirada intersubjetiva. Y esto creo que se comprende, pero está bien sistematizado y desarrollado en un trabajo que tengo publicado en Brasil y que ahora, miércoles, voy a presentar la versión en español, que es un libro que voy a presentar en la Universidad de la ¿Qué? República en Uruguay. ¿Qué cosa? Bueno, ¿Mm? y ahora, bueno, hay tres puntos importantes por pensar esta apropiación de este dispositivo que creo nos permite hablar de un dispositivo orientado por el psicoanálisis, un dispositivo de grupo orientado por la psicoanálisis, mientras que por Gordon Lawrence no se trataba de grupo ni de psicoanálisis. Y los tres puntos son, primero, que se toma los relatos del sueño como objetos mediadores. Segundo, que se piensa que hay un centramento sobre una tarea que puede cambiar en relación con el contexto, lo que se quiere trabajar. Yo le diría que este centramento es un centramento sobre la transferencia con la tarea. Y tercero, si hablamos de un diálogo con la psicanálisis de grupo y de la cura, Sulino destacó la dimensión intersubjetiva de los sueños. En Necaes, claro, en la polifonía de los sueños,
donde la mirada intersubjetiva es importante y diferente de lo que encontrábamos en Gordon Lawrence, pero también muy importante la mirada de Ferenczi y su función traumatológica de los sueños. Así que no se trata solamente de pensar el sueño como realización de deseo, pero también un trabajo de colocar en figuración los elementos excesivos, traumáticos, microtraumáticos de nuestra vida. Entonces hablamos de sueños que no tienen muchas veces condensación y desplazamiento, o hablamos de pesadillas, de fragmentos de sueños mismo, de sensaciones que tenemos cuando acordamos. Y pensamos que frente a esto no se trata tanto de interpretar, sino de ofrecer la capacidad del grupo y del otro de asociar con esto que no estaba en capacidad asociativa en el sujeto, esto que estaba fragmentado en el sujeto, que es presentado en el sueño, en un fragmento que se puede poner en asociatividad. Bueno, eso se traduce un poco en el modo que hacemos con la consigna. Entonces, lo pensamos el dispositivo en dos momentos, lo que algunas personas que trabajan con Gordon Lawrence lo hacen, otros no. Bueno, lo presentamos en dos momentos. El primero es de compartir el sueño, los fragmentos del sueño, las pesadillas, las sensaciones que uno tiene cuando acuerda. Y es interesante que lo enfatizamos esta dimensión de Ferenczi cuando lo presentamos así. Y en el segundo momento, lo invitamos las personas a asociar y refletir sobre alguna cuestión a partir de los sueños. Esta alguna cuestión, esto puede cambiar, ¿no? Es la tarea en el sentido de Pichon-Rivière. Lo decimos todo al comienzo, sino que en la primera parte la tarea va a trabajar de un modo implícito que vamos a descubrir después y hacer hipótesis por qué se dice un sueño y después lo otro en relación a la tarea, pero solamente en el segundo momento vamos a explicitar estas relaciones. Lo podemos pedir, por ejemplo, cuando lo hacíamos todas las semanas, demandábamos a la gente de refletir sobre la experiencia en la pandemia. Tenemos otras posibilidades como esta que Solange va a presentar. Y bueno, lo paso entonces a Solange ahora. Gracias. Sonia. A Sonia, discúlpame. Gracias, Pablo. Bueno, esta propuesta que nos hacen los colegas brasileños, este convite ha sido sumamente interesante. Nos invitaron a participar en este grupo virtual y nosotros aceptamos, obviamente, curiosas, como decía Pablo, y entusiastas. Lo que tenemos en común con los colegas brasileños son las referencias teóricas de las que estaba hablando Pablo, un poco nacidas en lo compartido referido a fotolenguaje, fundamentalmente cuando, bueno, la pandemia nos llevó con mucha urgencia a buscar una adaptación que permitiera el trabajo grupal online. Vamos a la siguiente, Pablo. Y bueno, en esta nueva oportunidad, la actividad se centró en el sueño como mediador grupal. El contenido de los sueños, pensamos, puede aportar elementos que van más allá de las historias individuales y que van revelando pasajes entre lo intrapsíquico, lo intersubjetivo y lo social. Hablar de sueños con más de un otro, pensamos, es también poner en la plaza pública lo más íntimo del sujeto, un relato, que cuando lo ponemos en palabras nos deja de pertenecer y pasa a ser el relato de todo. Decidimos participar en estos talleres, que como les contaba eran online, y estaban insertos en el programa Autoestima que había implementado la universidad con el gobierno estatal de San Pablo, en la etapa de mayor crisis económica y sociopolítica que estaba viviendo Brasil. La gran mayoría, obviamente, de los participantes eran brasileños, y lo novedoso era la incorporación de una francesa residente en Uruguay, de Jacqueline, y de esta otra uruguaya curiosa, que es la que está hablando, que reside aquí en Uruguay. Pero la pregunta que nos hacíamos era, bueno, ¿y qué hacemos con el idioma? Pero, ¿será un obstáculo?
¿Será esto traducir, interpretar? ¿Cómo nos veríamos con lo que escuchábamos y con lo que hablábamos? El desafío, indudablemente, fue un atractivo más. La opción fue no traducir y nos dejamos llevar por la musicalidad de las palabras, de los acentos y por la corriente afectiva en el grupo. Hay un interesantísimo artículo de Kristeva que se plantea esto de la traducción, traductor-traidor. Estaría bueno para seguirlo pensando. Lo que hoy pensamos de la integración de personas que hablan otro idioma, que provienen de otra cultura, entrelaza aún más esta idea de la intersubjetividad y nos posibilita acceder a la dimensión de la transicionalidad. Esta complejización de la trama es muy enriquecedora. El extranjero trae algo del extraño, del diferente, del otro. Como el sueño. Vimos que hablar con otros y soñar grupal promovió una amplificación de la conciencia, ya sea por el hilado de las vivencias reprimidas que van emergiendo en la cadena de las palabras, o porque desde la perspectiva traumatológica, que es esto que nos decía Pablo, restablece la capacidad de asociar. La experiencia que hemos vivido nos permitió ver que se construyen nuevas miradas que pueden sanar individualmente, pero fundamentalmente en forma colectiva. Los contenidos abrieron pasajes entre lo intrapsíquico, lo intersubjetivo y lo social. Fue como ir derribando muros o murallas, como decía Osvaldo Conrado. Apreciamos la dimensión de recurso clínico que habilita resonar con otros en un encuadre psicoanalítico grupal mediado por el sueño, con la especificidad de una tarea delimitada a priori que permite atravesar barreras de idioma, de nacionalidad y de tipo. Bueno, ya les habló Pablo sobre la fortísima fundamentación en la obra de Caiz y les contamos, para no llevar mucho más rato, lo que podemos leer en la polifonía y politopía del sueño, el espacio onírico. Pasamos a la siguiente. El mediador sueño permite participar sin exclusiones en un grupo abierto y de libre asistencia. Hablar en público sobre el sueño abre un espacio donde los procesos específicos del grupo generan un constructo clínico a través del cual podemos simbolizar y decir. Hoy, siguiendo esta línea, estamos apostando al uso de este dispositivo como recurso de intervención en varias aplicaciones y no solamente como dispositivo terapéutico empleado en situaciones de trauma colectivo. Nos encontramos hoy desarrollando práctica e investigación, coordinando talleres online en diferentes grupos en Uruguay y también presenciales, con tareas que refieren a la promoción de cuidado de equipo en varias inserciones institucionales, incluso en inserciones de gestión, grupos de estudiantes, de embarazadas, y es aquí donde aparece la presencialidad, que es lo que estaba contándonos Pablo de Brasil, y algunos con colegas brasileños y mexicanos. Nos preguntamos un poco por qué venimos de fotolenguaje, si la tarea en soñar grupal, como la pregunta en fotolenguaje, o el sueño, como la foto, mediadores, ¿serán como faros que en el mar desconocido nos orientan a la travesía? Vamos a responder a Nelson, que nos pregunta por el texto de Kristeva. Pero ahora le damos paso a Solange, que nos va a contar una experiencia de sueño. Bueno, vamos presentar uma sessão de sonhar grupal que foi presencial com um grupo formado por estudantes de diferentes cursos de uma universidade. Em comuns participavam de diferentes carreiras de uma universidade. Em comum participavam em um curso sobre grupos em diferentes contextos. O objetivo da sessão era apresentar, através da experiência, um exemplo do uso de los sueños como objetos mediadores em las intervenções. Este dia havia 10 pessoas. Los sueños e fragmentos se compartilham sem pausa e parecia haver uma urgência em informar los sueños.
Algunas personas compartieron más de un sueño o fragmento. El primer sueño es presentado. Estoy en un hotel del que no puedo salir y me encuentro con una momia. Los siguientes sueños traen la casa de un familiar que ya ha muerto, la pesadilla de un niño adoptado por un Papá Noel que no quería alejarse de su familia de origen, el caer cuando chico desde un 10º piso, uno en que el coche se cayó del puente, uno recurrente sobre un tsunami. La destrucción de la ciudad, un montón de cosas, todo en pedazos y yo en el medio. Un participante se recuerda de un sueño en que intentaba volver a la casa de su infancia y no podía, y otro de una imagen recurrente en pandemia en sueños, la de un perro ensangrentado. Después de presentar el sueño infantil de un laberinto oscuro del que no podía salir, un estudiante que llamaré Julio dice: No voy a hablar de un sueño, pero de una sensación de caer y despertar, con un espasmo antes de terminar de caer. Otro dice que cierra los ojos, cree que va a morir y se despierta asustado. Se comparte un viejo sueño. Alguien intenta matarme, pero acabo yo matando. Yo también muero. Uno de la noche anterior. Estaba en la universidad, en el curso anterior que estaba haciendo. Cambié de curso a mitad de camino. De la nada estaba en el mercado y vi que la gente iba a robarme. Luego se prendieron fuego. Una chica comparte dos sueños que se conectan entre sí. En uno está embarazada y quiere abortar. En el otro ya es madre. Otros sueños de muerte vienen después. Una casa de 2 plantas. Mi abuelo está en el piso superior. Él se había muerto y era alguien que se hacía pasar por mi abuelo. Estaba en Disney sobre una atracción en el agua. Comienzo a ahogarme. Alguien muerto y enterrado en el frente de la casa, con la cara cortada. Pienso en el sueño que la muerte viene a mi vida. Me desperté llorando. Soñé que mis padres habían muerto en un accidente. Los últimos sueños y sensaciones presentados fueron: Otro día soñé con mi hermana. Habíamos sido arrestadas y estábamos siendo juzgadas. soñé que acosaba a 3 chicas de mi colegio que estaban excluidas. Me desperté llorando, porque Piano de Luna, villano de un dibujo animado infantil, había ganado. En otro sueño fui al baño y le pregunté a mi madre: ¿recuerdas la última vez que tuviste miedo en tu vida? Comparto una sensación al despertar. Me pregunto, ¿fue un sueño o sucedió de verdad? Bueno, después de estos sueños compartidos, tuvimos la parte de las asociaciones, como Pablo ha mencionado, y las asociaciones de los estudiantes fueron hechas con los movimientos vividos colectivamente, que era la tarea del grupo. Entonces vinieron estas asociaciones: niños que se separan de sus familias, separaciones familiares debido a la polarización política en el país. Y también la polarización política en el grupo de alumnos que habían aparecido en otras actividades experienciales del curso, porque estábamos en un periodo de elecciones para presidente en Brasil, y había cursos muy diferentes de personas más a derecha y más a izquierda. Alunos que viven lejos de sus padres para estudiar, vulnerabilidades, pérdidas sufridas en el pasado y en presente. En este momento, empiezan a hablar de muertes sufridas en el contexto universitario, porque una persona del grupo recordó que un estudiante se había suicidado saltando desde un edificio de la universidad 2 semanas antes. La familia del estudiante pidió que no se hablara de la situación. Esta situación no había sido mencionada en las clases anteriores. Sin embargo, esto generó un gran malestar,
porque professores e alunos estavam muito mobilizados e não se sentiam autorizados a realizar atividades coletivas para elaborar o duelo vivido. En este momento de asociaciones, el aluno Julio, cuya única participación en el intercambio de sueños fue el relato de soñar que se caía y despertaba con un espasmo, y que había faltado a las 2 clases anteriores, se emocionó mucho y dijo que esta persona era de su clase y que le resultaba muy difícil volver a la universidad desde la muerte de su compañero. A partir de su discurso, las personas del grupo empiezan a identificar la presencia del tema desde el principio. Muchas referencias a la muerte y a los muertos que vuelven, incluso en forma de momia en el primer sueño. Numerosas caídas, el perro ensangrentado, los sustos, el miedo, la destrucción, el ahogamiento en el momento de diversión, los compañeros que acosan y los hermanos que son juzgados. ¿Alguna culpa de los compañeros por no haberse dado cuenta de que la persona necesitaba ayuda? ¿El vilano que vence, la muerte como vilana, o el sistema opresor que causa sufrimiento sería este vilano? Reflexiones que hicimos después sobre esta actividad en nuestro grupo de estudios sobre el soñar grupal. El primer sueño trae un hotel de que no se puede salir. Muchos relatos de sueños de cuando eran niños. En el último sueño viene la pregunta sobre si esto es un sueño o ha sucedido realmente. El lugar de placer y descanso que puede convertirse en una prisión. Difícil avanzar a la edad adulta. Y los acontecimientos surrealistas de la vida que recuerdan la sensación de los sueños o pesadillas. Los 2 sueños relatados juntos. Está embarazada y quiere abortar y ya es madre. Puede referirse a la idea de que la vida universitaria, cuando atravesada por la muerte de un compañero hermano, hace que uno se cuestione su propia capacidad de soñar y pensar en el futuro. Fantasía de no tener tiempo para prepararse para lo que está por venir o ver interrumpidos sus sueños. Entonces, queríamos presentar este ejemplo para poder hablar un poco de lo dispositivo e invitar a todos a soñar juntos como una posibilidad de enfrentarnos las dificultades que tenemos en nuestros trabajos comunitarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Solange. Bueno, vamos a escuchar ahora, no sé en qué orden, Miren, Eduardo, ¿quién quiere tomar la palabra primero? Miren, te escuchamos, Miren. Bueno, primero que nada, quiero agradecerte, Jacqueline, de que me hayas invitado a participar en esta interesante jornada del día de hoy. Y bueno, hacer un comentario sobre este tema, sobre el soñar grupal. Cuando hiciste la presentación, me diste básicamente cuestiones de puestos a niveles burocráticos, llamaría yo, o sea, en asociaciones. Pero yo quiero enfatizar otra parte, que es donde yo me cuestioné este trabajo. Yo tengo muchísima experiencia de trabajar con grupos. Y con grupos, desde el grupo en el consultorio clínico, grupos universitarios, grupos en comunidades indígenas, y como mencionó Jorge a la mañana, también estuve en la experiencia de Guatemala, además de estar en experiencias en México, en el estado de Chiapas, con el levantamiento zapatista. Entonces tengo una gran variedad de experiencias de manejar grupos de distinta índole. Otro de los grupos, que esa fue la asociación que se fundó para apoyar a personas con cáncer. Y la pregunta que yo me hice con este instrumento de soñar grupal, que por cierto ya había tenido la vivencia, que fue una razón que me mencionó Jacqueline, y bueno, donde estaba Solange, Sonia, Jacqueline, de vivirla en carne propia. Me pregunté si en el caso de haber tenido yo este instrumento como una herramienta para trabajar en las diversas experiencias grupales, si lo hubiera utilizado o no. Es decir, qué tan útil como herramienta es este soñar grupal.
Y bueno, traté de imaginarme, todo esto pertenece al pasado, ya yo ya tengo, estoy más de la cuarta década de la vida, o sea que ya mi vida está en el pasado. En el presente reflexiono. Y vivo. Entonces me pregunté qué tanto hubiera podido yo manejar o utilizar esta herramienta, este instrumento. Y la respuesta fue que sí, que en realidad en todos ellos tenía un espacio. Hoy Jorge, cuando habló del grupo Mamut, mencionó cómo se manejan los sueños, cómo se pide que se traigan sueños. Aquí está como parte de un instrumento mayor, que es el grupo Mamut, pero es un punto nodal de esa experiencia. Este aparecer de los sueños permite mucho del trabajo posterior. Entonces me quedé tratando de analizar los otros instrumentos que he utilizado, que bueno, tiene que ver con compartir las experiencias, plantearlas primero a nivel verbal. Por ejemplo, si en trabajo con comunidades indígenas, que muchos de ellos fueron trabajos de género, es decir, trabajos con mujeres, donde lo que se trataba era de crear una conciencia sobre la diferencia de género. Y la pregunta que hacíamos era, ¿qué hacen desde que se despiertan a la mañana hasta que se acuestan? Y esto lo discutían en pequeños grupos entre ellas, y luego lo planteaban en alguna forma gráfica, que vi que también lo emplearon las que presentaron el trabajo peruano. Ellas utilizaron lo que encuentran en el jardín. En nuestro caso era dibujo, poema o presentaciones escenificadas, que también fue una de las herramientas que se utilizó en la intervención en Guatemala. Todo esto es muy rico y aporta mucho material. Pero lo que yo le vi a este soñar grupal es que permite que afloren, recordarán que estoy recién pensando en esto, experiencias que están acumuladas en el inconsciente. Como Freud dice, el sueño es la vía regia para el inconsciente. También me gustó lo que mencionaron de Ferenczi, de cómo él plantea que el sueño el trabajar con sueños tiene un efecto traumatolítico o traumatolítico. Entonces, estas dos características de la herramienta de soñar grupal aportan una riqueza que las otras formas de intervención no la tienen. Es decir, permite ir a niveles más profundos, hablando en términos de inconsciente, o de niveles de conciencia, más que inconsciente, de niveles de conciencia, a niveles más profundos de lo que pueden proporcionar otro tipo de estrategias o de metodologías. También en esta parte figurativa del sueño, los sueños se manifiestan, como ya lo plantearon, a través de imágenes o de sensaciones. Las imágenes y las sensaciones nos llevan a los niveles más primitivos, más arcaicos de nuestro devenir. Como bebé tenemos sensaciones y imágenes, ¿no? Estas imágenes que se manifiestan a través de, como diría Pierre Langer, de las pictogramas. Después va habiendo un desarrollo evolutivo y finalmente llegamos a la simbolización y se va a llegar ya a la posibilidad idiática. Entonces, creo que este instrumento precisamente permite transitar todas estas fases. Desde esta primitiva de lo figurativo o pictográfico, que también a nivel social nos encontramos con las pinturas rupestres, que son también las primeras manifestaciones de comunicación, de arte, de quién sabe qué riqueza tan grande que hay ahí. Y en el caso de soñar grupal, lo lleva a la simbolización verbal. Y en esta cadena asociativa, donde en todo el grupo al que se le ha dado esta consigna de que una vez que el sueño es manifestado por el soñante, ya no le pertenece solo al soñante, sino a todo el grupo.
Y se va dando toda esta cadena asociativa que nos permite, pensando desde CAES, ir transitar desde lo intrasubjetivo a lo intersubjetivo y toma también en contexto todo lo transsubjetivo. Entonces, creo que este es un instrumento de una gran riqueza que puede ser fácilmente empleado en casi cualquier situación grupal. Yo realmente los felicito por Muchas brindarnos. gracias, Miren. Muchísimas Gracias a ti por todas estas apreciaciones. Le damos entonces ahora la palabra a Eduardo. Bueno, buenas tardes por ahí, acá donde estoy de noche. Bueno, primero de todo quería agradecerles la invitación y agradecerle a Nelson que pensó que me podía ocurrir algo que aportara a esto. Venía ya escuchando un poco el trabajo anterior y me parece muy interesante, digo, no solamente este trabajo, sino lo que se viene conversando y discutiendo, ¿no? Que me parece que es una articulación muy actual, esta que tiene que ver no solamente con el trabajo comunitario, con el psicoanálisis y con lo político. Y trataré por ahí de tocar esas dos cuestiones, ¿no? Que son un aspecto de algo que también señaló Miren, ¿no? Que es algo que me parece muy interesante de la idea, ¿no? Realmente me sorprendió la idea de recurrir al soñar. Y les digo por qué, digamos, ¿no? A mí me interesa mucho, se los comenté, algunas cosas les compartí con ustedes, ¿no? Todo la posibilidad de registrar eso que podemos pensar como espacios intermedios o espacios potenciales. Algunos pueden ser propuestos por nosotros, pero les diría, no diría que es lo más usual. Yo diría más bien que es que muchas veces nos encontramos, y acá por ahí iría esto, ¿no? Que es a un concepto que es muy importante en Winnicott, que es como lo que determina por qué a una zona se la llama transicional o intermedia, que es la capacidad de usar, la posibilidad de usar. Y eso, digamos, es me parece muy paradigmático, porque el usar no es algo que necesariamente, por decirlo de alguna manera, nos caiga bien o nos resulte grato. Por ahí, una vez que lo percibimos, quizás podemos, sí, propiciarlo y aprovecharlo, pero quizás cuando vemos en un grupo, ¿no? O en un conjunto que está usando un espacio o nos está usando a nosotros, bueno, ustedes saben que en esto yo un poco escuchaba algunas cosas que se discutieron hoy y pienso que es una discusión muy vigente que está en la historia del psicoanálisis y que tiene que ver, podríamos decir, no con el aspecto, llamémoslo, más simbólico del psicoanálisis o de la elaboración simbólica, sino que cuando hay procesos de elaboración que no son preponderantemente simbólicos, y en ese sentido diría que los procesos que tienen que ver con lo transicional implican otros modos de elaboración, digamos, que en alguna forma creo yo que chocan con la cultura tal cual la entendemos. Es más, les diría, pensaba una de las cosas, si ustedes se ponen a trabajar con estos grupos y empiezan a hablar de los sueños, y alguien viene y les pregunta, ¿qué están haciendo? Y dice, estamos hablando de los sueños, y sería una cosa, les diría, verdaderamente escandalosa, ¿no? Es un escándalo en alguna medida hablar de los sueños. Es algo muy productivo, es algo muy elaborativo, pero es un escándalo porque tiene que ver con esto que tiene que ver con una actividad, podríamos decir, no productiva, en el sentido de tomar un aspecto quizás esencialmente humano, quizás una de las cosas más íntimas y humanas, y compartirlas. Ustedes vieron que incluso desde la perspectiva psicoanalítica se pensó, bueno, que un lugar al cual se pueden llevar los sueños es al analista, pero compartirlos, ¿no? Y me parece muy interesante, justamente, porque en esto que yo trato de señalar en relación al usar, quiero poner el acento como en el jugar, digamos, les diría, más en la actividad del jugar que en el juego, más en la actividad del soñar y en el hablar del soñar que en el sueño. No porque los sueños no sean importantes o los juegos no sean importantes,
pero diría que lo verdaderamente, a mí me parece medular, es el hecho de poder sostener espacios donde sea como posible la posibilidad del uso, ¿no? Digamos, en el grupo con el cual venimos trabajando hace mucho tiempo, cuando nosotros comenzamos a percibir cómo las personas usaban los espacios públicos, por ejemplo, también lo que empezamos a percibir es que eso molestaba mucho. O sea, algunos no querían que esas personas usen el espacio público, porque, por ejemplo, en un hospital se esperaba que un paciente llegue a la hora que tenía que encontrarse con su médico, con su terapeuta, y no que llegue antes, o se quede después, o se quede haciendo otras cosas. O sea, se quede haciendo uso, por ejemplo, de ese espacio, ¿no? Y en este sentido, digo, también me parece muy interesante la idea de que se pueda hacer uso de este modo, que es esto, trayendo los sueños o trayendo lo que las personas dicen que son los sueños, ¿no? Que un poco como las cosas que se mencionaron hoy, también implica el haber atravesado una pandemia, ¿no? Todo el silencio que hubo en esa pandemia y la posibilidad, digamos, que sea el trabajo del soñar y lo que se pueda decir del soñar, lo que permita poder hablar. ¿Por qué? Porque les diría también otra de las cosas que he pensado hoy cuando los escuchaba. Yo creo que las personas tenemos muchos problemas para hablar. Creo que el hablar es difícil, conversar, me refiero, es difícil. Las personas tendemos o eventualmente a protegernos cuando hablamos, a proteger nuestras identidades, a proteger nuestras formas, y en ese sentido, digo, sostener una conversación más o menos genuina y productiva, digo, en cuanto al intercambio, no es tan sencilla. O sea, en ese sentido, digo, aún el conversar usando el espacio no es tan sencillo. Y en ese sentido, digo, es muy interesante pensar que alguien, en vez de hablar de lo que tiene o de quién cree ser, pueda hablar de algo tan enigmático para sí mismo como el soñar. Y eventualmente el poder compartirlo con otros y escuchar en los sueños de los otros también algo profundamente enigmático, pero que al mismo tiempo puede no ser tan diferente. Recordaba, digo, ya que hay muchos compañeros de Uruguay, además de brasileros, el libro se llama En el camino de la simbolización, ¿no? Es de una analista uruguaya que también perteneció al grupo Plataforma, en la decisión que tuvieron de la Asociación Psicoanalítica. Ahora no me acuerdo, se me borró el nombre, pero ya vendrá. Probablemente alguno la conoce. ¿Mirta Casa? No. Mirta Casas de Pereda, sí, exactamente. Sí. Bueno, entonces, me parecía, ustedes saben que en lo que marca la posibilidad del jugar, es la posibilidad de crear lo encontrado. Eso es jugar. O sea, quizás cuando alguien, digamos, está en esa posibilidad de crear, ¿no?, algo que encuentra, que es algo de carácter omnipotente, podríamos pensar que en el soñar, y en eso que marcaban de la frase de André Gide, ¿no?, que dice, cuando el mundo no es tal como lo soñamos, hay que soñar tal como lo queremos, hay algo que es de la misma naturaleza que en el jugar, ¿no?, que el principal problema que creo que tenemos para poder usar es cuando estamos aplastados por eso que llamamos realidad. En ese momento quizás, pongamos, no podemos más que hablar de un padecimiento y en general tendemos a repetirlo, ¿no?, a repetirlo y eventualmente, a veces, ya sea individual o grupalmente, un grupo se vuelve como reiterativo y a veces cuesta mucho salir, digamos, de esa repetición. Y en ese sentido, digo, ¿no?, el hecho de poner un mediador como el jugar o como el soñar, digamos, ¿no?, puede abrir a una manera de resolver eso que, bueno, Freud planteó como la posibilidad, digamos, de sostener asociación libre, pero todos sabemos que el solo hecho de formular que se hable libremente de ninguna manera determina que lo que va a suceder allí va a tener que ver con eso. Entonces, a mí me parece que tanto por el lado del jugar como por el lado del soñar, lo que posibilita es entrar en un campo de ficción, en un campo de ficcionalización.
y que eso es algo, a mi entender, extraordinario, ¿no? Porque incluso les diría, ¿no? Cuando alguien habla del soñar, nadie va a poner en duda si eso que dice haber soñado es cierto o no es cierto, y en alguna medida les diría, y tampoco tendría importancia, porque eventualmente, si alguien tuviera que recurrir a un sueño inventado, no sería del todo diferente que un sueño soñado, digamos, en alguna medida. Cumpliría una función semejante e igualmente productiva. ¿Mm? Y por otra parte también tomaba también esa última frase que ustedes también trajeron de una, creo yo que es de una filósofa uruguaya, ¿no? Que decía, el día que el sueño nos abandone, estaremos tan tristes, vivos, pero tan tristes como muertos, ¿no? En alguna forma, vieron así como Fernando Pessoa decía, ¿quién soy yo cuando no juego? Bueno, y eventualmente sabemos que desde la perspectiva, digamos, del jugar, digamos, es justamente el plano donde eventualmente Winnicott pensaba que en ese plano eso es lo que hacía que la vida mereciera la pena, o sea, recuperara la dignidad de ser vivida. Bueno, este es un punto, no me voy a extender más porque sé que son 10 minutos y quería tocar 2 puntos, en todo caso si después podemos seguirlo conversando va a estar muy bien. Muchísimas gracias. El segundo punto era el de la política, que se habló hoy, digo, ¿no? Se habló de lo político. Y se hablaron de muchas cosas, ¿no? Se habló de la ternura, que es, me parece, una manera de nombrar, algo que a mí me parece muy interesante, y que es pensar que o creo yo, que todos los que estamos en este grupo tan numeroso, hemos vivido, les diría, una transformación, yo creo que a partir de la década del 70, del capitalismo, ¿sí? El capitalismo, yo creo que cuando termina esa etapa que se llama el fin del estado de bienestar, y que tiene que ver con eso que también se ha llamado el consenso de Washington, aparece esta otra vertiente del capitalismo, que es el neoliberalismo. Y últimamente he estado leyendo, y les diría, y esto tiene toda una historia, que por eso digo, me parecía interesante, porque esto uno lo puede registrar en la historia del psicoanálisis y lo puede registrar también en la historia de los pueblos. Hay un filósofo, sociólogo argentino, que es un discípulo de otro muy inteligente que murió hace unos 15 años, que se llamaba Ignacio Leibowitz, el que murió. A lo mejor algunos de ustedes saben, él trabajó sobre un libro que se llama Pensar sin Estado, ¿no? Algo así como cómo pensar cuando el Estado en alguna medida cae, el Estado-nación. Y este otro sociólogo se llama Diego Sturlak. Y él, para caracterizar al neoliberalismo, lo que dice es que si de algo se ocupa, digamos, el neoliberalismo, se ocupa de trabajar sobre las matrices de producción de subjetividad. Y dice que básicamente de lo que se ocupa es de producir insensibilidad. Que toda la, digamos, producción de subjetividad del neoliberalismo apunta a insensibilizarnos. Y digo, y todos, en alguna forma, estamos afectados por esa producción que hora tras hora y minuto de minuto nos afecta en la televisión, en los medios, en las redes. En ese sentido, digo, es muy interesante porque esto que ustedes tomaban tanto del Che Guevara en su momento como de Fernando Ulloa en otro momento, y que tiene que ver con la ternura, tiene que ver básicamente entonces con la sensibilización, con cómo sensibilizarnos. Y a mí me parece que este es un tema central para pensar lo político, porque lo político, a mi entender, entra por allí. Y también esto nos enfrenta a un problema que también estaba ligado a lo que estábamos hablando antes. Es que creo que los terapeutas, los analistas, ¿no? Como desde las primeras discusiones que tuvieron Freud y Ferenczi sobre qué lugar darle a las afecciones en la persona del analista o del terapeuta, eso que en algún momento se llamó contratransferencia también, es por donde entra esta sensibilización. O sea, hasta dónde podemos sensibilizarnos y hasta dónde lo toleramos y hasta dónde podemos
trabajar. Ustedes vieron que Ulloa, por ejemplo, para hablar de esto, él decía que se esperaba del analista una no indolencia, una posición, decía, abstinente pero no indolente. Cosa curiosa, ¿no? Porque la no indolencia no es exactamente lo mismo que la responsabilidad. Él, no por alguna razón se le ocurría llamarla con una forma negativa, ¿no? Pero a mí me parece que el libro de Diego Sturla, que a mí me parece muy interesante para pensarlo desde el campo de la salud mental, se llama La ofensiva sensible. Y él plantea entonces que de lo que se trata es una ofensiva de sensibilización, o sea, como si el trabajo de los analistas es el de sensibilizarnos, y digo, a ver, con esto quiero decir, a mí me parece que los analistas podemos ocuparnos de eso. Por supuesto que eventualmente habrá algunos analistas que, por la posición ideológica que tienen, no tienen ningún interés en sensibilizarse, porque les parece que ciertas cosas son naturales, que eventualmente la desigualdad es natural, que las injusticias son naturales y son parte de la historia del mundo. Y eventualmente otros quizás podemos sensibilizarnos ante ciertas cosas, pero bueno, esto implica también dejarnos afectar, ¿no? Cosa que no es tan sencilla, ¿no? Bueno, básicamente diría que con lo que tengo de tiempo, traer estas dos cuestiones me parecían interesantes para que las pudiéramos discutir. Y les agradezco mucho el tiempo que me han dado. No, muchísimas gracias a ti, Eduardo, y a Miren por todos sus aportes, todas esas puntas que nos lanzan para retomar y seguir jugando capaz, ¿no? En ese espacio potencial que se está creando, creo, de alguna manera también acá entre nosotros. Ojalá lo sientan así y sigamos entonces en los minutitos que nos quedan, intercambiando entre todos la resonancia en el grupo, en los demás. Me gustaría agradecer el bellísimo trabajo que nos han traído nuestros colegas, felicitar que es una iniciativa latinoamericana y ese poder compartir desde diferentes espacios y ciudades me parece fantástico, y el trabajo de investigación de este tema me parece excelente. Y me acuerdo de la primera vez que participé de un social dreaming, fue en Croacia, y la primera cosa que me impactó, que evidentemente al trabajar online no es posible, es que la sala estaba absolutamente para mi cabeza desordenada. Yo creo que Gordon hace un poco la destrucción de lo que nosotros consideramos lo que es el grupo, como dice Miren, ¿no? Trabajé con tantos tipos de grupos, pero de repente aquí encontré todas las sillas desordenadas, y a mí que me encanta ayudar, yo dije, ¿quieren que ayude a poner las sillas en redondo? Y dijeron que no, pero interesante, porque el dispositivo presencial justamente lo que permite es provocar las asociaciones libres desde el punto de vista de Gordon, que viene de la escuela de Londres, ¿no? De la Tavistock, que no es el de las cadenas asociativas. Entonces, me parece fantástico, Pablo, Sonia, Solange, este trabajo que han presentado. Creo que esa cosa de hacer una mezcla, ¿no? de varios autores, ¿no? Desde diferentes epistemologías, creo yo, porque una de las cosas que Caes se pregunta desde qué lugar Gordon trabaja esto, porque para Caes no existiría solo el sueño como realización de deseos y como el ombligo, ¿no? de lo inconsciente, y él menciona de un segundo ombligo, ¿no? Y utiliza las ideas de la polifonía, la politopía de lo inconsciente. Entonces, creo que tenemos mucho para seguir abordando con este trabajo, y les agradezco mucho y los felicito.
Muchas gracias, María Antonieta. Pablo. Es tu micrófono, Pablo. Gracias. Quería precisar que, bueno, CKS habla de la dimensión intersubjetiva y del segundo ombligo. Y yo va a decir que Gordon Laurence se plantea tal vez un tercer ombligo, que para Gordon Laurence es la dimensión social que es importante, mientras que para Keyes es la dimensión de la intersubjetividad que puede conectar el individuo y lo social, que el sueño hace esta conexión. Entonces, en Gordon Laurence es como un cortocircuito de la intersubjetividad. Se hace el planteo de irse directamente de la dimensión individual hasta la dimensión colectiva del sueño. Es por eso que ello rechaza la dimensión del grupo. Es por eso que en la dimensión del dispositivo presencial no se hace círculo, se hace el floco de nieve, se hace esto que María Antonieta ha dicho. Para nosotros no, para nosotros lo hacemos círculo en presencial, para nosotros trabajamos con el fenómeno de grupo, porque si para Gordon Laurence, hecho en un cierto momento, se pone contra la dimensión de la psicanálisis, porque dice que es muy individual, pero también la cuestión de la dinámica de grupo se pone contra la dinámica del grupo, porque quiere tener el sueño en una función más importante, que no sea submetido, que no sea suplantado por la cuestión de la dinámica de grupo. Nosotros creemos que cuando tenemos el centramiento sobre la tarea y tenemos en mente la transferencia sobre el objeto mediador como sueño, podemos ultrapasar las objeciones de Gordon Laurence contra el psicoanálisis y contra el grupo, y podemos hacer un dispositivo de grupo psicoanalítico con sueños. Pablo, solo quisiera acrecentar a lo que dices, ¿no? Que para Caes la dimensión no es solamente de lo intersubjetivo, para él son tres espacios: el intrapsíquico, el intersubjetivo y el grupal. Claro, pero se tiene la polifonía del sueño, es un libro sobre la segunda dimensión, sobre la intersubjetividad. Cuando hablas de Gordon Laurence, para hablar de la tercera dimensión, lo dice como tal vez se pueda para hablar de la dimensión transsubjetiva. Entonces, es claro que Caes trabaja con los tres espacios, pero la perspectiva de sueño de Caes es apoyada sobre la dimensión intersubjetiva y su relación con la dimensión individual, y la dimensión colectiva está muy especulativa. Hay una página donde habla de esto y hace referencia a Gordon Laurence, pero lo importante, los centramientos, lo comprendo que es la dimensión intersubjetiva y su articulación con la dimensión individual. Gracias, Pablo. ¿Alguna otra? Osvaldo, te escuchamos. Agora, com a questão dos Yanomamis, lá na Amazônia, eu vi um relato, né, na Folha de São Paulo, eu vi na Folha de São Paulo um relato que eles acordam e eles se reúnem no coletivo para as pessoas contarem sobre o que sonharam e o que aqueles sonhos falam deles. Eu achei muito interessante, eu não conheço, não sei se já tem esse trabalho, se isso já é publicado, se isso é conhecido, mas eu achei muito interessante, né, essa questão de se reunirem, né, de manhã cedo, aquela oca, aquela comunidade, para conversar sobre os vários sonhos e o que aquilo poderia trazer de construção, de alimento, sei lá, para eles, né? Eu achei isso muito interessante. E, bom, é isso, eu achei muito interessante o trabalho. Acho que é uma coisa que eu venho vendo vocês construírem e é sempre muito, muito legal. E estou aqui na torcida, tá bom? Muito obrigado pelo dia de hoje para todos.
Muchas gracias, Osvaldo. Espero que todo el mundo haya podido entender grosso modo, porque la idea es justamente poder sensibilizarnos y quizás no traducir. El artículo que hacíamos referencia antes de Cristeva justamente se llama El amor por el otro idioma. Entonces, bueno, hablábamos hoy de ternura y de sensibilidad. Yo no entiendo todo tampoco, pero lo que sí me llega es eso, la ternura. Eduardo. No, quería decir una cosa que se me ocurrió cuando estuvimos hablando y cuando las escuché hablar, ¿no? Pensaba, digo, es simplemente una ocurrencia potencial, ¿no? ¿Vieron esto para pensar digamos, cómo funciona la insensibilización, ¿no? Digo, esto que mencionaron en algún momento, que tiene que ver con los muros, por ejemplo, o con eventualmente las divisiones que existen en casi toda Latinoamérica entre sectores políticos que están completamente divididos y que tienen una aparente cuestión completamente irreconciliable, ¿no? Digo, esto claramente es algo construido de una manera muy sofisticada. Digo, el neoliberalismo lo ha construido de este modo, no es de ninguna manera algo que podamos pensar como algo casual, y vemos lo difícil que es no solo de resolverlo, sino de ponerlo en movimiento. Es algo que aparece sumamente esclerosado. Ahora pensaba lo siguiente, ¿no? Pensaba que tanto en relación a los que ocupan los diferentes lugares del muro, como eventualmente los que aparentemente pueden apoyar a alguien como Bolsonaro o al PT, o en Argentina los que se llaman peronistas y eventualmente los gorilas, pensaba qué interesante, ¿no? Digo, desde la perspectiva que estamos hablando, ¿no? Que esas personas pudieran compartir sus sueños, ¿no? No digo para pensar, ¿no? Si en los sueños aparecería esa insensibilidad que hay además irreconciliable en estos grupos, en donde por supuesto el otro aparece como, no podríamos decir, no ingenuamente, completamente demonizado, ¿no? Porque es parte de un trabajo de insensibilidad muy sofisticado. Entonces es muy interesante pensar cómo pueden ser los trabajos de sensibilización para poner en contacto lo que aparentemente no puede ponerse en contacto, ¿no? Y aún en algo como los sueños, y por supuesto que también en el jugar, veríamos que ahí todo eso que parece conflictivo e irreconciliable deja de tener ese lugar primordial y pasa a ser otra cosa, ¿no? A ver, no, con esto no estoy diciendo que es una solución, es simplemente el encontrar modos. Yo creo que sí hay algo que a veces pienso que la simbolización, el querer simbolizar, a veces funciona, a mi entender, como un rechazo de la transferencia, porque a veces hay una exigencia de simbolizar algo que no está en condiciones todavía de ser simbolizable, pero sí podría ser, por decirlo de alguna manera, soñado, jugado, transicionalizado, o eventualmente tener esa posibilidad de elaboración intermedia. Bueno, era eso simplemente lo que quería comentar. Simplemente, creo que no es tan simple y es todo un desafío y la verdad que nos dejas mucho para pensar. Sí. Gracias, Eduardo. Tenemos por orden a Solange, Pablo y Elena. Bueno, tenía muchas cosas para decir, pero voy a decir solamente algunas. Primero, estaba pensando en jugar y soñar, que Eduardo mencionó, y muchas veces cuando hacemos la sesión de soñar grupal, las personas dicen, no sueño, o no me recuerdo de sueños, y después cuando empiezan, los sueños vienen y empiezan a jugar, y empiezan a... se queda um momento muito interessante. E tenho algumas experiências de sonhar grupal que não era para cura, era para apresentar o dispositivo ou para discutir sobre
grupos, procesos grupales. En todas las situaciones algo de cura ocurrió. Muy importante, algo de traumático surgió, algo de efecto curativo fue muy contemplado y mencionado por los participantes. Entonces pienso que estoy de acuerdo con Miriam que sí podemos utilizar con diferentes grupos en diferentes contextos y puede ser muy potente este dispositivo. Sí. Gracias, Solange. Pablo. Bueno, quería agradecer a Miriam y Eduardo. Creo que hay todo este tema que Miriam ha mencionado, de que yo le llamaría el arcaico, como los sueños traen ansiedades muy arcaicas y también procesos de simbolización muy arcaicos. La referencia con Pierre Lanier creo que es muy interesante. Y que se pueda pensar, hay una presencia de significantes formales muy fuerte cuando se hace ese trabajo. Creo que son cosas muy interesantes para se pensar. Y con Eduardo quería jugar un poco y pensar un poco. Me parece interesante, y conozco algunos trabajos en Brasil ahora que hablan un poco de Ferenczi y los efectos de la colonización, y que se pueda, a mí me parece interesante que se pueda pensar como fragmentación este efecto de no tener sensibilidad con lo otro. Creo que hay nuestras sociedades tienen una fragmentación en el nivel del vínculo y claro, en el nivel intrapsíquico también. Esto, claro, hay una lógica muy determinada, económica, etcétera, pero hay un sustrato también de la realidad psíquica. Y sí, frente a la fragmentación, lo que se puede hacer de mejor, creo, es jugar, es poner en asociatividad. Eso es una cosa importante para mí. Las experiencias que he tenido con el social dreaming, tal vez por la coordinación, pero fueron experiencias que se interpretaban un poco más de lo que me gustaba. A mí me gusta más cuando se pone en asociatividad los sueños, las imágenes, y que se puede a veces hacer interpretaciones no mucho saturadas, que se puede salir del grupo muchas veces con la memoria de los sueños que pueden hacer más rica, más interesante el pensamiento sobre lo que nos sucede. Es un poco también la perspectiva de Pierre Lanier y GNKS cuando ello habla del portapalabra, que no se trata solamente de traducir una cosa grupal, pero que se trata de crear imágenes, palabras para lo vivido, y creo que esto es una cosa importante. Bueno, en América Latina tenemos esos dos procesos, creo, que lidiar con la insensibilidad y la fragmentación de la colonización, pero al mismo tiempo con la insensibilidad del neoliberalismo, donde Eduardo ha hablado. Estamos entre esos dos procesos, un capitalismo muy moderno, postmoderno, y al mismo tiempo una estructura muy medieval, colonial. Gracias, Pablo. Elena. Bueno, dudo que pueda ser clara y transmitir algo de lo que porque lo estoy procesando. Pero me parece que estaba pensando un poco en la multiplicidad de epistemologías que estamos manejando y que nos están atravesando, ¿no? Porque pensaba que justamente la de la simbolización y representación correspondía más a la etapa previa a la neoliberal, más a la de los estados y a la época de la representación, ¿no? En que había un fundamento para la representación.
recordé a Mirta Casas, no tenía idea que estuvo con el grupo Plataforma, pero sí por haber estudiado hace muchos años sus teorías sobre la simbolización, que me parecían muy interesantes. Pero me había encantado un ejemplo que ella ponía en un libro, no me acuerdo más nada, pero me acuerdo de este ejemplo, en el que ella hablaba de un niño con muchas dificultades, muchos problemas, no me acuerdo cuáles eran, y que iba al baño y el baño se desbordaba, y el niño se inundaba de angustia. Entonces el niño, con mucha angustia, le dice, ¿y ahora qué hacemos? Y ella le dice, bueno, ahora limpiamos. Y los dos se ponen a limpiar. Entonces, ahí salimos de la episteme, de la representación, para pasar a la del hacer, ¿no? Y a un espacio vincular que los une en acotar una situación de angustia, haciendo juntos algo que alivia la angustia, sin imponer palabras que lo único que harían sería sellarla de pronto, ¿no? Y entonces me resultó tan llamativo, porque no era la línea del libro, en realidad. Me pareció de una plasticidad impresionante. Y de eso se trata, me parece, algo de lo que hacen o mucho de lo que hacen en el trabajo, que les agradezco, es precioso, del soñar grupal, ¿no? Limpiamos, limpiamos juntos, creamos juntos. No es solo limpiar, es crear. Psiquismo, como ustedes hablaban del efecto traumatolítico, ¿no? En ese espacio que no, winnicottiano, que no hay que decidir qué es verdad y qué no es verdad, en ese espacio en que si algo convoca la alteridad, me parece que es el sueño del otro, y que es tan difícil poner en palabras y alcanzar. A mí me pasa hasta con los pacientes individuales. Entrar en el mundo de los sueños es entrar en ese espacio oniroide donde todo se pone en suspensión por un rato, ¿no? Entonces yo pensaba, ¿cómo se están? Qué interesante, porque me parece que está muy bien hecho el orden de toda la jornada. Vuelvo a felicitarlos, me parece fantástica. Cerrar con esto es como un poco balsámico, ¿no? En este soñar juntos, procesar juntos, ir metabolizando lo traumático juntos, y cómo en este espacio en que se suspenden un poco las teorías o los fanatismos teóricos, no se contradicen para nada la teoría de la simbolización si uno no es fanático, con lo que nos propone Winnicott y con lo que nos propone la teoría vincular del hacer juntos, ¿no? El hacer juntos toma realidad acá, porque es un hacer que construye vínculo, construye psiquismo, construye comunidad, todo lo que quieran, ¿no? No tengo idea si se entendió lo que quería transmitir, pero bueno, me va despertando muchas cosas este encuentro, y les agradezco a todos por los aportes. Creo que se entendió perfecto y se sintió perfecto. Sonia, y si no hay más mano levantada, cerraríamos después de Sonia entonces. Lo cual significa que tengo que ser muy breve. Bueno, en primer lugar, el agradecimiento a la invitación que nos hace llegar Comisión Científica, el agradecimiento enorme a Solange y Pablo por permitirnos trabajar juntos, y esto que me parece que fue una hilación muy linda, una jornada creo que muy bien hilada, donde creo que se levantaron censuras y barreras, donde creo que se atravesaron murallas,
El soñar grupal aparece en un momento de tensión. Y como decía Jacqueline el otro día, desde el living de casa, desde el dormitorio, desde alguna habitación de la casa, a través de la virtualidad se puede compartir un sueño. Ese sueño que es lo que no se pudo decir, eso que estuvo muy reprimido, que no podía, pero que cuando se puede compartir con el otro, independientemente de por qué nos reunimos a compartirlo, va sanando también, aunque sea una reunión de otra índole y de otra naturaleza. ¿Cuántos muros, cuántos silencios, cuánto puede florecer a partir del encuentro con el otro y de irnos apropiando de un discurso común? Creo que el sueño nos da muchas herramientas para crecer y para sanar. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron. Hoy me tocó de alguna manera contarles lo contentos que estábamos en AUPCB porque esto ocurra. Mucho más contentos ahora que nos estamos despidiendo para un reencuentro. O sea, creo que no es un despido, esto hasta la próxima. Jacqueline, termine. Bueno, muchas gracias, Sonia. Y sí, les cuento que la verdad que a veces también el azar nos ayuda a ese hilar bien los tiempos y las cosas, porque el hecho de que terminemos con esta ponencia ha sido más un azar que algo pensado, pero por algo será, como tantas cosas que se van dando. Y creo que sí, que está buenísimo. Empezamos hoy de mañana, en la primera ponencia, ¿se acuerdan que Lila Grandal ya traía ese tema del inventar juntos y de crear juntos, ¿no? Y de alguna manera cerramos con este espacio también potencial de crear y de jugar juntos. Una pequeña tanda publicitaria, como es de moda. Está funcionando en AUPCB un espacio de soñar grupal, por si a alguno les interesa tener la experiencia, estarían muy bienvenidos. Simplemente esto. Te paso la palabra, Nelson, para cerrar. No. No. Bueno. Muy contento de haber participado y escuchado, como recalcaron varios, quedan muchas ideas, porque pila es una expresión lugareña, para seguir convocando a los otros. Me parece que los sueños dicen lo que uno no sabe y que se necesitan otros para poder transitar eso. Así que muy contento de haber transitado todas las emociones y sacudidas que implicó estos encuentros. Otra cosa que me vino a la mente ahora, que me atravesó durante toda la jornada, es que se habló mucho de la formación y de la forma, y en realidad creo que, como lo trabaja también CAES, creo que en eso es súper importante pasar por la deformación para poder de alguna manera llegar a una transformación. Y creo que si tenemos esa flexibilidad, bueno, de eso, ¿no? De animarnos a meternos en terrenos que de repente no son los más clásicos, habituales del psicoanálisis. Por ahí tenemos más posibilidad de seguir ayudando a otros a esta transformación, porque en definitiva, ¿qué es nuestro objetivo en nuestro trabajo? Si no es. Si quieren, abran los micrófonos y nos despedimos entre todos. Ahí está. Nosotros agradecer muchísimo y ojalá nuestro deseo, Nelson, nuestro deseo sería realmente que nos podamos encontrar en vivo y en directo, que podamos armar una jornada linda de todo lo que estamos haciendo dentro del psicoanálisis vincular en Latinoamérica. Creo que sería
no solamente importante, sino nos lo debemos. Tenemos que reflotar a Flapac, entonces. Gracias, sin duda. Siempre decíamos... Sonhos. Un sueño, eso es un sueño. Un sonho. Sí, un sueño, buen lindo sueño. Sí. Muy bueno, Patricia. Siempre Perú está cerca del Uruguay y ahora es concretizado. Me deja muy feliz, muy feliz. Y hacemos un Muchísimas grupo. gracias a la asociación. Y hacemos un grupo más. Muchas gracias, Nelson. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Muchas Hasta gracias. pronto. Muchas gracias. Chau, chau. El grupo WhatsApp, si quieren, podemos después compartir ahí los materiales. Eso. Los Muy bien. subimos al WhatsApp para que todo el mundo pueda acceder. También estará Buen fin de disponible la semana. grabación. Que pase muy lindo y Muchas gracias por gracias. acompañarnos. Gracias. Gracias a todos. Gracias por estar Hasta luego, gracias. Chao. Chao, chao. Tchau.